En los siglos finales de la Edad Media, la violencia de los guerreros feudales sembró el terror entre los campesinos de los valles vascos. Entonces los labradores buscaron la protección de las ciudades, o incluso, como hicieron los vecinos de Ezquioga y Zumárraga, pidieron al rey que les fundara una villa amurallada para defenderse. Esto es lo que hizo Pedro de Iartua, el dueño de la casa de Igartu, quien impulsó en 1383 la construcción de la Villa Real de Urrechu, una pequeña ciudad situada en el fondo del valle con un alcalde que en nombre de la autoridad del rey les podía defender de los abusos de los señores de la guerra. Mientras tanto, la casa de los Iartua fue transformándose. Se hizo más grande y más sólida, pero sin cambiar de emplazamiento. Y así, en el mismo sitio, siguió evolucionando a través de los siglos. Las manzanas son lo mejor de nuestra tierra. De entre todas las plantas y frutos que crecen en Guipúzcoa, esta es la más sabrosa y la que más nos gusta. Y las tenemos de todas clases, amargas, dulces, ácidas. Pero lo mejor de las manzanas es que además de que se pueden comer, también sirven para beber, porque con ellas hacemos la sidra, que es nuestra bebida preferida. En Igartubeitia al año hacemos más de 2000 litros de sidra, exprimiendo las manzanas en el lagar. Nosotros casi todo lo bebemos en casa. Aunque os parezca mentira, en mi tiempo, en todos los caseríos había una máquina como esta. La verdad es que el lagar es el corazón de nuestras casas y que alrededor del lagar de sidra se fueron construyendo los primeros caseríos. Yo no sé quién la trajo a nuestras casas, pero esta es una máquina extraordinaria y merece la pena verla trabajar. Ahí la tienen si la quieren ver de cerca. A ver si la entienden.